Hola, ¿qué tal? Un gusto, bienvenidos, mil gracias. Desde la Ciudad de México los saludo hasta Hermosillo, que pues quiero darles la bienvenida al 11º Festival Universitario de Primavera que organiza la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios al noreste de México. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la inclusión y la tecnología. Les voy a poner todos mis datos aquí abajo para que puedan estar en contacto conmigo, ya que, bueno, esta sección está grabada, pero voy a estar muy al pendiente de sus comentarios durante la conferencia por si tienen alguna pregunta o algo. Para mí es un honor participar el día de hoy con ustedes. Es un tema que cuando me invitaron no sabía si aceptar o no, pero después de analizar un poco todo lo que ha sucedido en los últimos años, pues me doy cuenta que la inclusión está en todo. En absolutamente todo. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentarme un poco para que sepan qué es lo que hago aquí. ¿Conoces el presente? ¿Te imaginas el futuro? Conectándote a la era digital, acercando las nuevas tecnologías. Index. De lunes a viernes, 19 horas. Domingos, lo mejor de Index, a las 11 a.m. Solo por TVC. En el año 2001 surge el programa Index, que es un programa sobre nuevas tecnologías que se transmitió durante 5 años en TVC, y de ahí surgieron varios programas más. Fue muy interesante esta etapa de Index, que justamente es el enlace que tengo yo ahora con la universidad, porque manejábamos mucho el chat. Un día se me ocurrió en el programa dar mi cuenta de correo para estar en contacto, y fue muy sorprendente el impacto que tuvo esto, porque de todo el país empezaron a escribir, pero no uno, no dos, sino cientos, todos los días que estaban al pendiente del programa para ver qué innovaciones había, porque no había en realidad ningún otro programa que hablara de este tema, que es tan importante y sobre todo en un momento crucial en el país. En todos estos años, a través de varios programas que realicé, he visto toda la evolución que ha tenido la tecnología. También estuve en un programa propio que se llamaba Moving, después fue Data, en fin, he tenido muchas participaciones en televisión, siempre enfocado a la parte de tecnología. Actualmente estoy manejando 11 blogs, el principal es de tecnología, y empezamos a recibir tanta información y de todo tipo que decidimos abrir cada vez más blogs para segmentar toda esta información y poderles dar, por ejemplo, en Revista Gadgets, toda la información de diseño, de videojuegos, de monitores, computadoras, etc. En Apps User, por ejemplo, toda la parte de movilidad, que es muy importante, aplicaciones, telefonía, tabletas, etc. PC Format es la parte más empresarial, donde ya analizamos más servidores, procesadores, negocios, en fin. Yo creo que cada uno de los blogs que manejamos está dirigido a ciertas personas y dependiendo de a quién le gusta la información, pues bueno, ahí la tienen. Pero, por ejemplo, un ama de casa que nos leen Monchi Time, que es un blog de comida, de turismo, etcétera, también compra coches o también compra algún celular. O el ingeniero de sistemas de la universidad, por ejemplo, también le gusta ir a comer a lugares buenos o irse de vacaciones. En fin, distribuimos la información de tal forma que le llegue a las personas que le quiera llegar. Entonces, justamente con toda la experiencia que he tenido en estos años, me permite de alguna forma visualizar un poquito qué es lo que nos espera. Y la idea es guiarlos a través de esta presentación y darles algunas ideas o darles algunos eventos que han acontecido en los últimos años, enfocado todo a la inclusión, para que vean más o menos de qué se trata o hacia dónde va o qué es lo que deberíamos de hacer. Pero para poder dimensionar la situación en nuestro país, les quiero compartir un ejemplo. Sonora tiene casi 3 millones de habitantes. En México somos 126 millones y solo 80.6 millones tienen acceso a Internet. Es decir, más de 45 millones de mexicanos aún no son internautas. Esto representa 15 veces la población del estado de Sonora. Y es así como uno se da cuenta de las barreras que impiden el crecimiento, el conocimiento, el progreso o la productividad. Pero ¿qué se está haciendo en México para minimizar la brecha digital?
Hace unos días asistí virtualmente a una conferencia organizada por Huawei titulada Conectividad e Inclusión Digital, justo como anillo al dedo, donde Rocío Mejía Flores, que es la directora general de Telecomunicaciones de México, nos presentó de primera mano en el foro Conectividad para la Prosperidad Compartida todos los planes de gobierno para minimizar la brecha digital. Y es que yo creo que es muy importante conocer estos datos porque tenemos que dimensionar el problema que tenemos en México. Y todo depende muchas veces de nosotros. Para que se logre la inclusión digital se requiere de 3 instrumentos básicos, que son precisamente una computadora, acceso a la red y el dominio de esas herramientas. Por lo tanto, no basta que las personas tengan una simple computadora conectada al Internet para considerar esto un incluido digitalmente. Se precisa saber qué hacer con estas tecnologías. Por lo que desde nuestro punto de vista, el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones no es una meta en sí, sino que la inclusión digital debe ser un elemento integrante e indispensable que contribuya a disminuir las brechas sociales, convirtiendo a las TICs en la herramienta estratégica fundamental que contribuye a reducir estas diferencias sociales que genere, entre otras cosas, primero, mejorar las plataformas de educación a distancia que permitan el desarrollo de las habilidades y conocimientos digitales y la alfabetización en los sectores de la sociedad rezagados del desarrollo. Ahora, como bien mencionaron, en tiempos de pandemia, pues esto se vuelve cada vez más relevante. Segundo, proveer una plataforma que permita la convivencia familiar y social, que ayude a solventar las problemáticas que ofrece la dispersión geográfica de la población y situaciones impuestas por contingencias de diversa índole, entre otros problemas. Tercero, proveer una estructura que contribuya a la optimización de los servicios de salud, permitiendo implementar servicios tales como consultas médicas, virtuales a domicilio y otros servicios médicos que ya se están también realizando. Cuarto, ofrecer una interfaz de acceso a diversos servicios sociales y gubernamentales que cubran las necesidades de la población en diversas regiones y sin acceso a la infraestructura urbana. Y quinto, hacer posible la integración de la población a la tecnología de Internet y la telefonía móvil en todo el territorio nacional. Así extenderemos la inclusión financiera y asegurando la posibilidad de llevar todos los programas de bienestar social directamente a las y los beneficiarios. El Gobierno de México se ha comprometido a reducir esta brecha digital y para ello ha elevado al más alto rango este compromiso al incluirlo como un mandato en la Constitución mexicana. Es disminuir las brechas digitales con base en el uso de la capacidad satelital y el tendido de la fibra óptica, así como de las brechas financieras. Nuestra meta es también que toda la población del país tenga acceso a servicios financieros básicos a través de las 1,750 sucursales telegráficas y que ahí mismo se puedan conectar a Wi-Fi en el muy corto plazo. Con este programa de Internet para todos y todas, tiene soporte operativo a través de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada Telecomunicaciones e Internet para Todos. Las propuestas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Telecom, con este futuro por delante, nos entusiasmamos con las cosas increíbles que podemos hacer con los nuevos avances tecnológicos. Y también no queremos perder de vista el hecho de que una tecnología más compleja probablemente dejará atrás a grandes sectores de la población. Y es precisamente aquí donde debemos colaborar para afrontar conjuntamente este desafío. A mí me gustaría compartirles muchas de las innovaciones que he presentado en los últimos años, porque están muy vigentes, más que nunca, y ustedes justamente son los que pueden desarrollarlas o quizá especializarse en alguna materia para lograrlo. Y es ahí donde entra todo esto. Uno de los eslogans de Index era "Conoces el presente, te imaginas el futuro". Y es que hoy en día conocer el presente te permite imaginar ese futuro. Y ustedes son el futuro.
Muchos de los desarrollos tecnológicos pueden tardar más de 10 años antes de que un producto pueda ser adquirido por un consumidor. El video que les voy a presentar a continuación tiene más de 10 años. Se podría aplicar en miles de situaciones que permitirían una inclusión digital brutal. Aquí tenemos a Tam Lee, que está presentando los prototipos de un lector de ondas cerebrales. Lector de ondas cerebrales. Exacto. Cada cerebro es como una huella dactilar, es distinto, ¿no? El desarrollo ha sido completamente distinto y a través de esta rejilla que te ponen en la cabeza, permite de alguna forma identificar todo lo que estás pensando. Por ejemplo, si piensas en una manzana, dónde se está recibiendo esa información. Ahí lo que vamos a ver es justamente cómo, aparte de configurarse, vas a ver todos los puntos verdes, por ejemplo, te permiten saber si está bien conectado, si tienes una buena conexión, sin necesidad de ningún gel ni ningún aparato. Ese aparato es wireless. O sea, va directo. Y ahí la idea es que tienes que configurar tu cerebro con la máquina. Pero, por ejemplo, ahí lo que están haciendo es que tú ves ese cuadro naranja que está flotando. Entonces le estás diciendo a la máquina, ok, mi cerebro está pensando en ese cuadro naranja. Ya tienes la imagen, ok, ahora muévelo. Entonces tu cerebro tienes que empezar a moverlo, y ahorita uno de los ejercicios que le piden es que haga un movimiento con este cuadro. Y es muy sencillo, y ahorita vas a ver para qué va a servir todo esto, Andrea. Entonces le dicen, porque eso es lo más importante, ¿no? ¿Para dónde? Exacto, lo configuras en unos cuantos segundos, en realidad no es tan tardado. Todas las investigaciones que se han hecho a lo largo de los años permiten que ya puedas identificar las cosas en tu cerebro, empiezas a mapearlo, por así decirlo, para que todo mundo tiene igual y la zona no es exactamente en un punto, sino es al ladito. Entonces lo vas ahí configurando. Se concentra este chavo y de repente lo mueve. Entonces imagínate tú la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer con esto. Le van a pedir ahorita, ahí va, que lo mueva, ya por fin ya lo va a mover, ahí va a la 1, a las 2, y es todo un acontecimiento importante, ¿no? Y ahí le aplaude todo el mundo, porque es muy difícil concentrarse al 100% para mover un objeto virtual a través de una orden cerebral. Es complicado. ¡Cañón! Y es muy interesante, por ejemplo, aquí puedes ver que un robot te puede imitar todos tus gestos, o que también puedes, por ejemplo, en un videojuego, puedes jugar con elementos que están frente a ti, puedes cambiar los colores, puedes cambiar el tono, la iluminación, y todo esto ya es posible hoy en día. Cada cerebro genera justamente energía, que este aparato lo que hace es traducirla en algún movimiento. Por ejemplo, una silla de ruedas, tú la puedes controlar, te puedes ir del lado derecho, nada más con cerrar el ojo del lado derecho, vas del lado izquierdo, si cierras, o sea, reconoce tus gestos. Porque cada vez que tú le pides a tu cerebro que cierre un ojo, aunque sea un parpadear, lo que sea, o sea, estás emitiendo energía, y esa energía la traduce de alguna forma en una acción con las máquinas. Entonces, esto es importantísimo, Andrea, porque dentro de muy poco tú puedes, por ejemplo, si tienes alguna discapacidad, puedes escribir en una computadora, si no tienes manos, por ejemplo, o si no puedes hablar, puedes transmitir, ya sea voz, o puedes transmitir un texto, por ejemplo, sin mayor problema. Pero algo también que puede ser muy interesante es que puedes crear música. Entonces imagínate, ya no vas a necesitar de un instrumento, simplemente con pensar la música la vas a poder generar. Y eso es interesantísimo. No, está padrísimo. Se aproximan muchos cambios tecnológicos y debemos estar preparados, también muy informados. Y es que la tecnología 5G, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el cómputo cuántico, entre otras tecnologías, ya son una realidad hoy en día, y hay muchas cosas que faltan todavía, y sobre todo que se van a poder realizar gracias a estas mismas tecnologías. Los invito a ver esta entrevista que me hicieron a continuación para entender un poco más la tecnología que vamos a poder aprovechar en México dentro de muy poco tiempo. Y bueno, es miércoles de tecnología y es un gusto como siempre. Pablo, que estés con nosotros. ¿Qué nos traes?
Pues mira, hace unos días fue el Mobile World Congress, que es uno de los eventos más importantes y que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es donde se hacen los lanzamientos más importantes de los teléfonos, de las marcas, etcétera. Pero también es muy importante todo lo que sucede tras bambalinas o en las reuniones que se llevan a cabo en este congreso entre grandes marcas que están de alguna forma perfilando cuál va a ser la tecnología que se va a utilizar en el futuro. Entonces, en el futuro ya futuro reciente. Llamémosle 3, 4, 5 años, depende de qué tanto avance lleguen a tener, pero la idea es el 2020. Están pensando que la tecnología 5G va a llegar en el 2020. Y es que pues hemos vivido y hemos sufrido de alguna forma esta evolución, ¿no? Que primero podías hacer y recibir una llamada con la primera y segunda generación. Después podías recibir un mensaje, por ejemplo, o enviarlo con la tercera generación. Esto fue en el 2001 más o menos. Y de ahí para acá hemos sufrido todo esto con cambios de diseños, con cambio de sistemas operativos, etcétera. Muy rápidos. Que han sido muy rápidos, pero no tanto, ¿no? Porque hoy en día seguimos siendo muy pocos los usuarios comparados con Internet, son mucho más los que tienen hoy en día un celular. Pero de alguna forma todos empiezan a requerir más servicios, más velocidad, más conexiones. Más batería. Más batería, que eso es importantísimo. Sí, entonces, fundamental. Justamente viene ya toda la tecnología 5G que nos promete de alguna forma que, por ejemplo, eso de la batería ya nos dure 2, 3, 4 días la batería. ¿Por qué? Porque hoy se consume muchísima energía de tu dispositivo a través del Wi-Fi, del Bluetooth y de todas las aplicaciones que llegues a utilizar. La actualización de esas aplicaciones. Exacto. Pero también, ¿qué pasa? Que el ancho, el espectro es un tema medio técnico, pero el espectro de repente ya no cabe. Ya no alcanza. Toda la información que se requiere. ¿Y qué pasa? Hoy entran los wearables, entran los automóviles, entran los refrigeradores y entran muchos productos que están a nuestro alrededor. Entonces, cada uno de ellos va a estar conectado a Internet. Entonces, las marcas, ¿qué es lo que están haciendo? Las compañías están uniéndose para ver qué tecnología es la que van a seleccionar para que tú puedas, por ejemplo, tener un contacto de realidad virtual con alguien que está al otro lado del mundo o entrar a tu mundo de alguna forma. Pero no nada más es para eso. Los objetos se empiezan a conectar a Internet. Es decir, hoy una turbina, hace poco fui a donde se hacen turbinas aquí en México y está llena de sensores que se van prendiendo para decirte dónde está el posible error. O, por ejemplo, la tecnología de conectar a los coches entre sí. Entonces, por ejemplo, tú cuando vas llegando a tu oficina, la oficina te va a decir, oye Paco, hay un lugar de estacionamiento que está en el estacionamiento 3B. Pero tú tienes prisa, entonces llegas, te bajas de tu coche y tu coche solito se va al estacionamiento 3B. Lo programas y se va. Entonces, ver cómo está cambiando todo hoy en día a través de esta tecnología y cómo va a pintar el futuro va a ser muy divertido, porque vamos a estar conectados a todo. Entonces, por ahí escuché que es el Internet de mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi reloj está conectado a mi celular para mantener mi salud y saber que tengo tantas pulsaciones por segundo y doy tantos pasos, pero llego a mi casa y ya sabe mi computadora que estoy en la casa, o la luz, por ejemplo, ¿no? Y es empezar a conectar todo, y cuando lo conectas todo es una red impresionante de conexiones que gracias a este tipo de eventos y gracias a todo lo que se desarrolla, hoy se ponen de acuerdo para que puedas tener todo conectado en tu vida. Tecnología 5G. Exactamente. Que estaríamos a lo mejor llegando a México por ahí del 2021. Es que yo creo que estamos avanzando tan rápido en tecnología que yo creo que en 2, 3 años ya vamos a ver los primeros dispositivos que son capaces de recibir esta velocidad. Igual y en lo que se instala, porque es una instalación, es cambiar la tecnología, es cambiar los dispositivos, poner más antenas, porque a través de una antena, que es lo que se está definiendo, qué tecnología, pero va a haber más antenas, entonces siempre vas a estar conectado, no va a haber tantas interferencias, la velocidad va a ser infinitamente mayor, en fin. Vamos a estar pendientes. Pablo Berruecos, te agradezco como siempre. La idea de la inclusión digital es integrar a todas las personas de una sociedad, sea cual sea su origen, religión, raza, género o planeta.
Y sí, planeta. Porque ¿cuántas veces no hemos visto personajes que son de cualquier planeta con las formas más extrañas que puedan imaginar? Y esta ciencia ficción la vemos como una realidad y la aceptamos. Incluso hay veces que nos agradan ciertos personajes y otros no. Pero ¿por qué en las películas de ciencia ficción lo vemos como algo normal y en la vida real no? Mi padre era audiólogo y mi madre terapista de lenguaje. Crecí escuchando diferentes casos, conociendo a muchos pacientes con ciertas limitaciones y entendí lo difícil que a veces es para miles de personas poder encajar en una sociedad. Y es que si no estás en esa situación, si no estás ahí tal cual, no te será fácil entenderlo o aceptarlo, y eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad. Les comparto un fragmento de una entrevista que le hicieron a mi padre sobre la sordera, para que entiendan un poco qué es lo que sucede con muchas discapacidades o incluso con muchas dificultades que puede tener una persona para poder encajar en esta sociedad. Es decir, la característica distintiva del ser humano, más que la posición erecta, más que la oposición del pulgar, más o concomitantemente con el crecimiento del lóbulo prefrontal, está dada por la capacidad que el hombre tiene de comunicarse a través de los signos del lenguaje. Y el lenguaje lo aprendemos gracias a la audición. Es clasiquísimo que el niño que nace sordo no desarrolla el lenguaje, y es el mal llamado sordo-mudo. Mal llamado porque la sordera nunca es total y porque la mudez es tan grande como la sociedad que no permite la regeneración o la obtención de un lenguaje oral en esos casos, ¿no? Y no es tan notable una persona que no escuche como una persona invidente. Bueno, eso es clásico. El sordo, el sujeto sordo, el sujeto hipoacúsico profundo, es el más olvidado de todos los sujetos que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros estamos acostumbrándonos cada vez más a ver cómo se hacen rampas en las esquinas de las banquetas o accesos en rampas en centros comerciales, en edificios públicos, en hospitales, en escuelas, para quienes tienen una discapacidad del aparato locomotor. Estamos acostumbradísimos a ayudar y nos mueve el corazón darle el brazo o tomarlo del brazo a un sujeto ciego que lo identificamos en una esquina, aunque no tenga bastón blanco, aunque no tenga el perro de compañía. Estamos acostumbrados a eso y lo ayudamos, pero ¿cuántas veces nos hemos cruzado con un sujeto sordo que además de no recibir lenguaje, de no recibir el componente sustancial fundamental del ser humano, no lo puede tampoco expresar? ¿Cuántas veces nos hemos cruzado en la calle con estos sujetos y no nos damos cuenta? El sordo carga un problema encima de él como si estuviera envuelto en una cúpula de cristal en donde es visto y puede ver a los demás, pero en donde no tiene comunicación con los demás. Según datos de la ONU, el 15% de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Tan solo en Estados Unidos hay más de 20 millones de ciudadanos con necesidad de utilizar una silla de ruedas. Y es que hemos visto diferentes herramientas que fueron pensadas para facilitar el acceso a cualquier tipo de equipo. Otras opciones vinculadas a accesibilidad tienen que ver con el reconocimiento y la síntesis de voz. Imagínense ustedes qué hubiera sido si Stephen Hawking no hubiese tenido la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de un dispositivo. Todo lo que vimos hace un momento sobre el control remoto cerebral puede aplicarse en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, para poder manejar exoesqueletos o los robots de la cafetería conectados a un discapacitado. Esta es una historia de inclusión a distancia. Este domingo, en la segunda temporada de Al Límite de la Ficción en Tele 13. Estos robots son avatars, operados por pacientes con ELA que están postrados en cama. Sorpréndete con un café atendido por robots controlados por personas con discapacidades. Siempre. Siempre. Robot Avatar, Al Límite de la Ficción. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, ya sea en Siri, en Google o en Alexa, los traductores instantáneos, el cómputo cuántico o quizá la teletransportación. Hay proyectos muy interesantes en México. Por ejemplo, Internet para Todos.
Hay varias empresas que están participando, como Heineken, Coca-Cola, el gobierno de Querétaro, etcétera, que están lanzando el proyecto denominado Wi-Frío, que se encuentra en una fase de piloto, pero tiene el objetivo de mejorar el desarrollo social y económico de 17 comunidades, las cuales a través de 30 puntos de acceso, que son generalmente tienditas, pueden proveer conectividad a un aproximado de 800,000 habitantes de poblaciones marginadas. Esto también supone un caso de éxito en Internet de las cosas, pues toda la conectividad será accesible mediante refrigeradores que serán equipados con un procesador con Bluetooth, Wi-Fi, puertos para SIM, memorias SDs, los cuales los usuarios podrán conectarse vía Wi-Fi sin necesidad de dispositivos de última generación. O también, ahora que fue el Día Internacional de las Mujeres, es preocupante que el nivel de bancarización sea todavía muy bajo, y hay muchas herramientas que hoy te permiten tener una cuenta bancaria o la posibilidad de realizar pagos a través de un teléfono celular o a través de Internet. En México, a pesar de todos los avances en materia de inclusión financiera, continúa la brecha entre hombre y mujeres. Esta brecha es mucho más profunda, ya que solamente el 33% de las mujeres tienen una cuenta bancaria, mientras que el dato para los hombres es del 41%. Hoy en día, las fintech ofrecen muchos productos que buscan reducir la brecha de inclusión financiera, por ejemplo, y que pueden disminuir la pobreza. En fin, yo creo que son muchísimos ejemplos los que les podría dar, pero no terminaríamos nunca, y yo creo que depende mucho de la creatividad que pueda generar todo este contenido para que se puedan seguir inventando cosas. Y es que, como bien lo dije, la ciencia ficción siempre ha dado frutos y hemos visto muchísimos dispositivos y muchísimos inventos que han surgido desde la ciencia ficción, y es porque tenemos que echar a volar nuestra imaginación. Quiero agradecer muchísimo el tiempo que estuvieron aquí conmigo. Quiero agradecer también muchísimo a la Universidad de Sonora por la invitación, y que sigan disfrutando este festival, porque gracias a este tipo de festivales es que nos llenamos más de cultura y sobre todo entendemos mucho mejor el mundo que nos rodea hoy en día, que es más necesario estar unidos que otra cosa. Mil gracias, soy Pablo Berruecos, mis datos están ahí en la pantalla y espero que estemos muy pronto en contacto. Mil gracias, chao.